Bien, nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana para hablar de una plataforma que ha generado hartos comentarios y alguna discusión también en redes sociales, sobre todo bien interesante porque permite abordar desde casos prácticos la discusión que se está dando en el Congreso en torno al proyecto misceláneo que ha presentado el gobierno, la llamada Ley de Reconstrucción. Vamos a conversar de este tema junto a Tomás Leighton, que está aquí junto a nosotros, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Bienvenido. Gracias por estar aquí, Tomás. Muchas gracias, Seba, por la invitación y encantado de conversar con ustedes. Simuladortributario.cl. .cl, así, es el sitio muy web. simple. ¿En qué consiste este proyecto, Tomás? Partamos por eso. Partamos por eso. Nosotros creemos que las discusiones legislativas, sobre todo en temas tributarios, muchas veces son muy áridas y en este caso hay muchos anuncios día a día de cosas que van, cosas que no van. Y en medio de eso es fácil para la ciudadanía perderse y distraerse de dónde está lo importante. Entonces nosotros quisimos, con el grupo de centros de estudio del progresismo en Chile, encabezados por Rumbo Colectivo, generar una herramienta práctica que le permita que cada persona simule cuál sería el impacto real en sus finanzas personales de las medidas de modificación tributaria que está impulsando el gobierno vigente de José Antonio Kast y la compare con los beneficios que obtendría el 0,01% de la población. Estamos hablando de alrededor de 1.500 contribuyentes que por efecto de la rebaja del impuesto corporativo y de la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda podrían recibir beneficios bastante cuantiosos. Entonces, cada persona puede ingresar sus propios datos de acuerdo a sus ingresos, al tipo de contrato de empleo formal, a la situación económica en la que vive, a la situación contractual en caso que tenga vivienda, que no tenga, y calcular con una fórmula cuál sería el impacto en sus finanzas personales. Y hacer una comparación respecto a otros también, ¿no? Efectivamente. Se ha hablado mucho de aquello, por ejemplo, en el caso de la eliminación de las contribuciones de la primera vivienda, porque, por supuesto, con los ministros de Estado son sujetos que tienen que mostrar su declaración de patrimonio, de intereses. Hemos accedido al conocimiento de que algunos de ellos tienen viviendas que están evaluadas en más de 2.000 millones y, por lo tanto, como efecto de la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, recibirían un beneficio de más de 20 millones mensuales. ¿Cuál es la realidad de la mayoría de las familias chilenas que son propietarias de viviendas cuyo avalúo fiscal son menos de 55 millones de pesos, que tienen ingresos menores a 2 millones, o sea, la mayoría de la población? Claro. Ya tiene un beneficio, es decir, por efecto de la eliminación de esa pago de contribuciones, la comparación es 20 millones a favor de personas que tienen viviendas muy evaluadas con mucho costo, digamos, versus personas que tienen viviendas de menos de 55 millones de pesos. Aquí estoy viendo un ejemplo concreto, ¿no? Uno puede entrar a simular el caso propio, es decir, entregar la información a la plataforma para que haga el ejercicio o usar casos que ya están, digamos, precargados. Exacto. Y aquí veo una familia rural en una comuna pequeña. Aquí dice la situación con la propuesta. ¿Cuál es el ahorro estimado al año? 0 pesos. Porque ya está esta vivienda, por ejemplo, sujeta al beneficio para adultos mayores del 100%. Hoy día ya no paga contribuciones. Y en comparación, una vivienda en Lo Barnechea con un avalúo fiscal de más de 2.100 millones de pesos generaría un ahorro estimado al año de 21.517.000 pesos. Ese es el diferencial. Que muchas veces se puede confundir como que es odioso ocupar comparaciones con personas con nombre y apellido. Pero en este caso, por ejemplo, la simulación que tú referías funciona para el caso de don José Pérez, ¿cierto? El canciller de la República de Chile, que como conocemos su declaración... Francisco Pérez, perdón. Que como conocemos su declaración de interés y patrimonio, podemos acceder a la información de la vivienda que él posee. Entonces puede ser problemático que medidas que está impulsando un gobierno beneficien a los mismos integrantes del gobierno, ¿cierto? Algo que debe ser sujeto a discusión de la ciudadanía a la hora de formarse una opinión. ¿Por el conflicto de interés, dices tú? No, efectivamente, porque son medidas que finalmente impactan en un grupo muy pequeño de la población. Pero son medidas de carácter general, en todo caso. Que son medidas de carácter general, pero cuyos beneficiarios son un grupo reducido de personas. Estamos hablando de que la mayoría de las personas en Chile, ¿cierto?, ya tiene beneficios que le eximen el pago de contribuciones. Por ejemplo, el caso de las personas mayores de 65 años, ¿cierto? Hay muy poca gente que actualmente es sujeta al pago de contribuciones porque tienen viviendas que están evaluadas en más de 200 millones de pesos, que reciben ingresos por más de 2 millones mensuales. Esos son casos contados con los dedos de una mano respecto al total de la población.
Cuando uno habla del 0,01% de la población, estamos hablando de una persona cada 10.000 personas. O sea, realmente es un grupo reducido respecto al resto de los contribuyentes. Ajá. Estos ejercicios se pueden hacer para distintos temas que incluye el proyecto, ¿cierto? Estábamos hablando de las contribuciones, pero podrían ser también los efectos de los cambios tributarios del impuesto de primera categoría y otros. De la rebaja del impuesto de primera categoría también. O sea, ahí tenemos además lo que ha sido sujeto de debate porque si bien la exención del pago de contribuciones, ¿cierto? Lo que hace finalmente es desfinanciar el fondo común municipal, que es lo que hace funcionar a los municipios de comunas muy populosas en Chile. Sí. Pero en el caso de la reducción del impuesto de primera categoría, ¿cierto? Desde un 27 a un 23%, estamos hablando de plata que el fisco deja de recaudar, que el Estado de Chile deja de contar para poder financiar programas sociales. En ese caso, estamos hablando de que se generarían beneficios tributarios también para el 0,01% de la población. Uno lo puede comparar, por ejemplo, con un trabajador a honorarios, que tiene un contrato de honorarios y tiene un sueldo promedio en Chile. No va a dejar de pagar los mismos impuestos que pagan el impuesto global complementario. Si uno lo compara con los beneficios que puede obtener a través de la rebaja del impuesto de primera categoría, un controlador de los 10 grandes grupos económicos de Chile, estamos hablando de un ahorro anual de alrededor de 13.000 millones de pesos. O sea, ahora, Tomás, es cuantioso. ¿Qué es lo que buscan demostrar con este simulador tributario exactamente? Nosotros queremos hacer parte de la ciudadanía un debate que a veces se suele ver como algo meramente técnico, una discusión de economistas en el Congreso, que además está mediado por un Congreso fragmentado, ¿cierto? Que si bien es legítimo, distintos sectores políticos debaten qué es lo mejor, pero nosotros quisimos poner a disposición de cualquier persona que pueda ver cuál sería el impacto concreto. ¿Por qué lo estamos haciendo de fondo? No porque queramos hacer un acto de filantropía o de altruismo respecto a la información solamente. Nosotros tenemos una mirada, es una mirada que es crítica de estos cambios tributarios. No lo escondemos bajo ese punto de vista. Mucha gente en redes sociales criticaba, bueno, pero es que esto está vinculado a Rumbo Colectivo. Rumbo Colectivo tiene una posición. Por supuesto que la tenemos y por eso queremos que cualquier persona pueda simular con su información financiera cómo impactan las finanzas personales, porque estamos convencidos de que este es un mal proyecto para Chile, que se puede palpar en las finanzas personales de cada ciudadano, pero que también va a tener un efecto totalmente peligroso en el erario fiscal. Yo, por ejemplo, veía entrevistas de especialistas como Andrea Repeto, que ponía el acento en que el Consejo Fiscal Autónomo pudiera emitir un comentario, ¿cierto? Un análisis respecto del impacto que tendría estas medidas, porque el país ya ha recibido alertas por parte del Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales respecto a la deuda pública. Ahora, lo que no queda tan claro, o sea, se entiende el objetivo y el ejercicio, creo que es bien valioso desde ese punto de vista para que cada persona, de manera muy sencilla además, pueda utilizar esto y hacer los ejercicios. Ahora, el gobierno nunca ha planteado que acá no va a haber impacto fiscal. De hecho, está en su informe de finanzas públicas, ¿cierto? Está claro que este proyecto va a generar menor recaudación. Porque el propio ministro dice, este no es un proyecto que busque recaudar más, sino que busca estimular el crecimiento económico. Y en ese sentido, las demostraciones que se hacen con estas simulaciones también no las niega el gobierno. O sea, acá no están refutando al gobierno en algún antecedente que hayan presentado. Sencillamente están diciendo, miren, esta empresa, por ejemplo, va a pagar tantos montos menores de menos impuestos. El socio de esa empresa se va a ver beneficiado también porque por la integración va a pagar también menos impuestos. Todas esas cosas son un hecho de la causa, digo, dentro del proyecto. Claro, en eso estoy de acuerdo contigo. Creo que el gobierno en ningún momento ha dicho que esto no va a comportar beneficios a un grupo muy reducido y que el resto no los va a tener. Lo que plantea el gobierno es que eso luego va a generar un beneficio extendido al resto de la economía. Nosotros queremos que la ciudadanía pueda palpar lo que significa la implicancia de estas rebajas tributarias. Esto es una reforma tributaria dentro de una serie de medidas adicionales, pero es una reforma tributaria y yo creo que es importante que la ciudadanía lo palpe, ¿cierto? Pueda verlo, pueda simularlo y pueda calcular cuál va a ser el efecto en el costo de la vida, en las finanzas personales, en la cosa cotidiana. Ahora bien, respecto a la discusión de fondo, el gobierno justamente ha dicho que ellos lo que pretenden es, vía crecimiento, reponer todos esos recursos que el fisco va a dejar de percibir. Eso es
al menos reñido con la evidencia que han ido construyendo distintas comisiones transversales de economistas en Chile, lo que muestra la evidencia internacional también en casos de países como el Reino Unido, como Estados Unidos, que han aplicado rebajas al impuesto corporativo y que no han logrado reponer por vía del crecimiento económico esos recursos que el fisco deja de percibir. ¿En qué cosa concreta impactaría al país esa déficit, ese delta, ¿cierto? Básicamente en que ellos planean mantener a raya el déficit fiscal recortando gasto actual del Ejecutivo. Entonces, esta semana hemos tenido un debate bastante álgido porque el día viernes se emitieron una serie de oficios que mostraban la descontinuación de una serie de programas. Sí. Luego se ha dicho que, por más de que hayan sido comunicaciones oficiales, queda todavía tiempo hacia la ley de presupuesto. Y es una reformulación, dice. Exactamente. Sin embargo, también nos hemos enterado que ya hay efectos concretos en algunos programas sociales en materia de niñez, de juventud, de adultos mayores, que estarían siendo cortados actualmente. Entonces, nuestro objetivo con ello es poder hacer de esta discusión no algo meramente de ideas o conceptual. Acá hay principios de justicia que están en discusión. Cada uno puede tener una idea de lo que los impuestos son. Yo en lo personal y en Rumbo Colectivo nosotros creemos que los impuestos progresivos son el modo en que las sociedades estén más cohesionadas, que necesitamos que las comunas vulnerables sigan teniendo recursos desde un fondo común, que paguen los contribuyentes que más tienen, para que se puedan prender luminarias y Valdivia esté más seguro por la noche, en las comunas grandes de Santiago también. Eso es una discusión válida, pero muchas veces esas discusiones se pierden solamente en los paneles de televisión, como en debate de ideas, y no hay una toma de conciencia del impacto real que estas cosas pueden generar. Tomás, lo último, antes que se nos vaya el tiempo, ¿están trabajando en Rumbo Colectivo con el resto de otras organizaciones o think tanks de oposición en una contrapropuesta de la reforma, digo? O sea, porque quizás el problema no es la rebaja de la tasa de impuestos necesariamente, sino que el efecto fiscal, por poner solo un ejemplo. ¿Hay una contrapropuesta que estén trabajando? Nosotros estamos tomándole el peso a este momento que es un punto de inflexión. Nosotros creemos que hay un quiebre de la palabra empeñada del gobierno de José Antonio Kast respecto a no tocar beneficios sociales. Se hace al mismo tiempo una reforma tributaria encubierta. La discusión legislativa va a ser rápida. Por lo tanto, además de poder dar nuestra posición crítica, estamos, por supuesto, generando propuestas alternativas que vamos a comunicar en los próximos días porque queremos que el país además necesita soluciones. Por lo pronto, yo miro con especial atención que hay un sector de la oposición que ha planteado algo que es urgente y que es un mínimo. No pueden en el mismo proyecto de ley involucrarse el compromiso de la reconstrucción de Ñuble y Biobío con una serie de medidas tributarias de dudosa procedencia y que además su impacto es esperable que no sea el ideal para nuestro país. Tomás Leighton ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido al estudio, Tomás. Muchas gracias por